Soy Zoraida Irazábal, fui presidente del Instituto Nacional de Parques la época de Luis Herrera y venía de la consultoría jurídica de ese mismo despacho. Bueno, para mí de verdad que me siento muy contenta de que me hayan llamado para participar en la celebración de los 100 años de Luis Herrera, porque fundamentalmente Luis Herrera fue un presidente que que logró en el tiempo en que inició su mandato, entender qué eran las áreas protegidas, las áreas naturales protegidas, qué eran los parques nacionales, qué eran los parques de recreación, porque eran importantes los dos tipos de parques. Y él, ante eso, en un momento que también era bastante conflictivo, porque había una pequeña como no disputa, pero sí encuentros no tan satisfactorios entre la industria petrolera y el Instituto Nacional de Parques, porque la mayoría de las áreas de petróleo, el petróleo pesado estaban en los parques nacionales. Y por otro lado, los desarrollistas que querían hacer parques turísticos dentro de los parques nacionales, querían Morrocoy, querían los roques, todos los recursos naturales importantes, hermosos, que traían a todas las personas, tanto nacionales como extranjeros, estaban dentro de las áreas, las áreas protegidas, por una parte. Por otra parte, también el desarrollo, el Guri, la electricidad, la gente de la electricidad de Caracas también quería su pedazo, porque todas las antenas que necesitaban pasar por Canaima, por esta área. Y luego el Parque Nacional El Ávila también estaban en conflicto porque querían desarrollar urbanizaciones, edificios en la parte donde está el Parque Nacional. Y, entonces, conciliar todos esos extremos, conciliar todo eso era una tarea titánica. Y, eso lo entendió, Luis Herrera muy claramente, y me dijo: "Bueno, a ti te ha tocado la parte más hermosa y más divertida y más bonita de lo que es, el gobierno, porque tú lo que tienes una meta, dar felicidad". Entonces, ante eso, yo le dije, pero me dijo, bueno, te toca resolverlo, ¿ve? Y gracias a Dios que también tuvimos el apoyo del ministro Carlos Febres Poveda, que era el ministro del Ambiente, que ya venía, que sustituía a Arnoldo Gabaldón, en época de él, que fue que se crea el Ministerio del Ambiente. Entonces, realmente tuvo muchísimo, el instituto tuvo apoyo, vamos a llamar, de la tecnocracia, que entendía que era importante proteger los parques nacionales, por porque el Instituto Nacional de Parques no se crea por los parques nacionales, sino que se crea para dotar al interior de la república y a Caracas de parques de recreación, que son tipo Parque del Este, Parque Los Chorros, los parques de San Felipe. O sea, en cada estado había parques de recreación para darle oportunidad al pueblo a trotar, a caminar, a hacer ejercicio. Entonces, compensar, equilibrar los gastos, equilibrar el interés era muy complicado. Entonces, bueno, pero si no es por un apoyo gubernamental que tenemos en ese sentido, no hubiésemos podido hacer todo lo que se hizo de cuidar los parques, de proteger los parques, de proporcionarle un desarrollo armónico a los parques de recreación. Entonces era casi imposible porque dinero nunca había para los parques porque no era salud, no era seguro, no era construcciones, no era carretera. Esas eran cosas también un poco intangibles y románticas, sobre todo la idea de los parques nacionales. Y si ustedes ven ahora el problema de que hay, Canaima, ahí no se explotó en Canaima nada, ni cobre, ni nada, todo era ilegal, ni oro, ni piedras preciosas, eso era casi virgen.
No es este zaperoco que estamos viendo ahorita, que es una cosa absolutamente despiadada, que es ilegal. Entonces, eso no se dio en esa época. Y el presidente Herrera en ese momento se integró a lograr un equilibrio y a hacer que todo el mundo siguiera tomando conciencia, él y su gobierno. Cuando me refiero al presidente Herrera, también sus gobernadores, que ahí, gobernador de Barquisimeto, de Lara, que es un tipo muy competente que estaba allí. Bueno, estábamos hablando ahorita de todos los parques que se hicieron. El estado de Lara está full de parques nacionales. Entonces, fue bonito, fue eh, útil, fue todo lo que se hizo y se desarrolló el parque. Pero eso no fue suficiente porque cuando vienen y el Ministerio del Ambiente tenía bajo su control el Instituto Botánico, que ustedes saben que es el Jardín Botánico. Eso como no encontraban a quién dárselo, porque el Ministerio del Ambiente dijo: "No, mira, nosotros no manejamos esto". Nos los mandaron a nosotros porque Caldera había decretado, eso como un parque nacional cuando en la época de las guerrillas, porque ahí podían tener militares, podían tener Guardia Nacional, para evitar que las guerrillas se apostaran en esos sitios. Entonces era como un mundo interesante, útil, pero muy complejo, porque un parque, un poquito de tierra, una montaña, el Ávila, pero otra parte también peleando con la electricidad de Caracas, porque todas las antenas, cuando pusieron la cruz, eso fue un escándalo, porque todos estábamos en contra de la cruz, porque, el equipo técnico de Imparques era un equipo muy competente, técnicamente muy preparado. Entonces, bueno, así. Y lo más importante de esa gestión de Luis Herrera, además del apoyo que les estoy comentando y que les estoy contando, Luis Herrera Camping para mí es digno de mi admiración, de mi respeto, no porque era un hombre bueno, era un hombre honesto, jamás, jamás me llamó por teléfono, ni alzó su teléfono para decirme: "Mira, por favor, dale el permiso a fulano de tal. Hay que hacer tal cosa". Jamás. Él nunca llamó para coger el teléfono y dijo, o sea, darme una instrucción en su vida, en su vida. Él era un hombre legal, era un hombre ordenado en su trabajo, un gran lector. Además, muy divertido, porque cuando viajábamos a revisar los parques del interior, y entonces él se moría de la risa comentando todos los chistes que hacían sobre él, de lo que comía. Eso era muy divertido porque me decía: "Imagínate, yo comiendo Toronto todo el tiempo, cuando en mi vida, pues, he podido comer un Toronto, que debe ser buenísimo, porque yo soy alérgico al chocolate". Entonces eso, o sea, la parte humana, había una cosa que se llamaba la miel, que era el miel estado de Aragua, donde hacían vodka, hacían esas cosas bebidas que eran de malísima calidad. Y entonces cuando pasábamos en la miel Barquisimeto y era afable con todo el mundo, nunca fue un presidente estirado, nunca fue, o sea, era accesible. Y él, por lo menos en el Instituto Nacional de Parques, logró concretar una política y concretar que los parques se respetaran, que el Ávila no se construyera. Salimos, salimos de allí y anda a ver las casas que están en Galipán. Entonces, hay una distorsión total en los conceptos de los recursos naturales renovables, porque el instituto existía, ya cuando él ya existía, y ya los parques venían ya formando parte de toda la estructura del Instituto Nacional de Parques, pero el Instituto Nacional de Parques solo se crea a los fines de los parques de recreación, para dotar a todo los pueblitos, bueno, viajaban con él. Yo un día, o sea, yo a veces me reflexionaba y un día le dije: "Ay, presidente", le dije: "¿Pero qué hacemos nosotros aquí?". Porque yo era muy joven, podía decir cualquier cosa y directa.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Entonces le digo: "Ay, presidente, ¿qué hace usted aquí en este rinconcito que no era más?". Había un teatrico que mandaba hacer en Barinitas, y aquel calor, y aquella cosa, y aquel gentío. Entonces me dijo: "Ese es el problema tuyo y el problema de tu generación, que, para ustedes es importante la autopista, pero para ellos es tan importante este teatrico que tienes aquí y del cual tú estás diciendo que qué hacemos aquí, es tan importante como la autopista para ti". Entonces, ese es el problema de Venezuela, de los técnicos, de todo, que se olvidan de lo importante que son las necesidades de la gente de escasos recursos, de la gente que no tiene capacidad para ir a un teatro o hacer una vida cotidiana. Eso de que él vivía comiendo, porque yo lo veía porque viajábamos mucho, el doctor Febres, él, o sea, siempre que había oportunidad de que él fuera a un evento en donde iba a un parque o iba había un problema, siempre en el Ávila o en la carretera esa de Carayaca. Entonces, mira, ¿por qué no aprovechas y te vas hasta allá y ves lo que está pasando? Vente que yo me voy para allá, después tú te vienes, o sea, me llamaba el doctor Feber: "Zoraida, mira, vente porque ya viene, te puedes quedar aquí". Realmente yo le doy gracias porque me permitió conocer todo el país. Bueno, eso es un poquito la historia en resumen de lo que hizo Luis Herrera por el Instituto Nacional del Parque.